Buenas y que Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de una festividad que nuestra iglesia celebra, ya que San Ignacio de Loyola, que es de quien hablaremos hoy, forma parte de los 30 santos. Vamos a decir que ejercen patronazgo de nuestra iglesia. Comenzar diciendo que San Ignacio de Loyola, para rememorar su vida, que es lo que debemos hacer para que otros la imiten. Como dato, nace en Azpeitia, actualmente es un municipio de Guipúzcoa, en el País Vasco. Nace en 1491 y fallece un día como hoy, 31 de julio de 1556, en Roma. La vida de Ignacio estuvo primeramente siempre marcada por la controversia. Nace como Íñigo López de Loyola. En otros textos, incluso de la misma orden jesuita, le aparece como Íñigo López de Recalte. Sin embargo, ese Recalte, ya cuando se ha contrastado con los mismos jesuitas, dicen que ha sido una falta que cometió un escribano. Y puso el Recalte, pero realmente todos los documentos apuntan a que era Íñigo López de Loyola, y el Recalte no fue más que un error a la hora de alguna inscripción. En Íñigo vemos que hay 3 nombres. Aparece Íñigo, Ignatius e Ignacio. De 1537 a 1542 es que viene ese cambio de Íñigo por Ignacio. Porque Ignacio es un nombre más común, es un nombre más aceptado, es un nombre más entendido, más universal para la gente simple. Incluso el mismo Ignacio de Loyola lo decía, Ignacio es un nombre más universal. Ahora, muchos vascos, por cierto, hoy quiero felicitar a los vascos por el santo que dieron a la iglesia. Felicitar al País Vasco, a todas las escuelas jesuitas que ahí se encuentran, y por supuesto a todos los vascos, porque son hombres de trabajo, hombres y mujeres de trabajo, de fuerza continua, y que han dado maravillas reales a la iglesia, como Ignacio de Loyola. Y por esto hago este apunte, porque dicen que Íñigo es una variación de Eneco, que es un nombre vasco. Realmente nunca firmó nada como Eneco. Todos lo conocían por Íñigo, y así firma todo hasta que se gradúa, poco antes de graduarse de magíster. Ahora, los primeros años después de su conversión, todas las cartas se firmaban como de bondad pobre Íñigo. Esa era su firma, de bondad pobre Íñigo. Ya desde el 37, aparece en 1537, aparece el nombre de Ignacio en sus cartas y la firma en latín. Ya empieza a usarse ese nombre indistintamente. Usa Íñigo cuando escribe en castellano, y usa Ignacio cuando escribe en latín y en italiano. Ahora, ya en el 1542, todas sus escritos, a excepción de un escrito que tiene Fray Barberá, en el que dice Íñigo, ya ese nombre se pierde hasta su muerte. Desaparece el Íñigo, que, como digo, apareció solo en una ocasión en un escrito de Fray Barberá en el 46, y dicen que fue un escrito muy sentido, por eso pone Íñigo como un acercamiento de un hombre que estaba pasando por una situación bastante dura con sus propios compañeros, los jesuitas. Fuera de esta excepción de 1546, desde el 42 hasta su muerte, esos últimos 14 años, ya desaparecen los nombres indistintamente. Ya no se firma nada como Íñigo ni como Ignatius, no. Ya todo se firma como Ignacio, tanto en latín como en italiano, como en castellano, Ignacio. Muchos habían dicho que era una imitación de
de Ignacio de Antioquia. Pero realmente Ignacio, hay muchos Ignacios. Y aunque pudo haber tenido cierto apego por este santo, Ignacio de Antioquia, no se recoge que él nunca haya dicho él que su nombre fuese en memoria del santo. Por tanto, aparecen documentos de la mano de Ignacio de Loyola que firman indistintamente, pero es el mismo, es una misma persona. Íñigo, Ignatius e Ignacio. Los últimos 14 años de su muerte ya solo es Ignacio. Entonces, lo que se sabe de la infancia de San Ignacio es muy poco. Era el menor de 8 hijos. Se decía que su destino era Dios o las armas. Se cría en el Valle de Loyola, que eso está entre Azpeitia y Azcoitia, País Vasco. Su madre muere en 1507 y cuando la madre muere, un padre con 8 hijos, pues va nada más y nada menos que don Juan Velázquez de Cuéllar y le pide al padre de Ignacio de Loyola, don Juan Velázquez de Cuéllar, era consejero real, pero además contador mayor de Castilla, y le dice al padre de San Ignacio que le dé uno de sus hijos, ya que él no tiene, para tenerlo como propio. No era una adopción como tal, era un préstamo de un hijo, ¿no? Le prestaban un hijo. Al prestarle un hijo, pues las familias un poco se acomodaban también, no se lo estaban dando tampoco a alguien ajeno de fama, sino nada más y nada menos que al contador mayor de Castilla. Era una costumbre muy común en esos tiempos. San Ignacio va hacia Arévalo, ahí está 11 años, hasta 1517, va realizando encargos a Valladolid. Por eso siempre estuvo muy cercano a la corte y a la nobleza. Valladolid era una ciudad muy importante para la corona. Y al ser un protegido de un consejero real, que además era contador, pues tiene una gran influencia entre las clases sociales altas de la época. Ya desde 1517, misma fecha, empieza a gustarle la vida militar, va leyendo, se forma, pero no solo se forma como militar, sino que se forma también como una persona de una sapiencia, de una erudición, porque en las bibliotecas de estas casas de personas adineradas, como lo era el señor don Juan Velázquez de Cuéllar, había todo tipo de libros. Ignacio no solo los lee, sino que tiene una gran facilidad para escribir bien. Para escribir bien se decía una mano noble. La caligrafía de San Ignacio es excepcional. Realmente es una caligrafía muy fina, muy dispuesta. Se decía que tenía fama de gran escribano, muy buen escribano, una mano noble. O sea que se va formando una vida militar, pero una vida intelectual. Mismo año de 1517, todo pasa junto en un mismo año, Velázquez de Cuéllar casi que se va a la ruina. Cae de su estatus. ¿Por qué? Porque muere Fernando el Católico. Y hay un cambio de gobierno, hay relevo. Fernando el Católico muere en 1516 y en el 17 ya se están reestructurando todas las funciones y los funcionarios de la corona. Por tanto, se quita a Velázquez de Cuéllar de su posición, casi que cae en desgracia. Bueno, cae en desgracia, pierde dinero, pierde influencia y al parecer esto lo lleva a la muerte, que sucede un año más tarde, aproximadamente en 1518. Cabe destacar que ya en ese mismo año, la viuda María de Velasco manda a Ignacio a servir al duque de Nájera, que era don Antonio Manrique de Lara, que por cierto también era virrey de Navarra. Y ahí Ignacio comienza la práctica de su intelecto, de su sapiencia como consejero, de su razonamiento, porque participa en un hecho que fue la pacificación de las sublevaciones de Nájera en el marco de las guerras de las comunidades de Castilla, que fueron de 1520 hasta el 1522. Luego lo volvemos a ver en el conflicto de Guipúzcoa. También allí juega un papel fundamental. Ya tiene fama de embajador, ya tiene fama de mediador.
Pero realmente su primera toma de contacto con la guerra sucede en 1521. ¿Por qué? Porque las tropas francesas franco-navarras vienen de Baja Navarra, porque en 1512 aproximadamente ya habían tenido esta zona, los echan de ahí y ellos se quedan, como decir, con la espina. Y en 1521 las tropas franco-navarras invaden desde Baja Navarra para reconquistar las tierras que habían perdido en 1512. Déjenme darles un dato, y es que en esa guerra, en esa reconquista, participan los hermanos de otro gran santo, de San Francisco Javier. Fíjense cómo se van uniendo las vidas. Todo va sucediendo junto. Los franco-navarros están haciendo un intento de reconquista, se sublevan poblaciones de varias ciudades, incluida Pamplona. Ignacio está de parte del ejército castellano y está en Pamplona, en ese mismo mes de mayo, cuando ya llegan las tropas francesas, franco-navarras, digámoslo así. Trata de resistir en el castillo de la ciudad y lo hace. O sea, se asedia un castillo, y asediar un castillo era, tomar el castillo era tomar la ciudad, pero un asedio podía durar no un minuto ni 2 días, podía durar días, meses o años incluso. Y allí se encuentra Ignacio de Loyola dándole valor a las tropas, disponiendo la defensa, pero sucede algo. Durante el combate, el 20 de mayo de 1521, un lunes de Pentecostés, lanzan una bala de cañón que le atraviesa entre las 2 piernas. No llega a impactarlo directamente, pero sí pasa entre sus 2 piernas, fracturándole una e hiriendo la otra. Como dato les digo que el castillo cae. En efecto, 3 o 4 días después, sería entre el 23 o 24 de mayo, ya cae la ciudad, cae el castillo. Valga decir que Ignacio de Loyola fue un hombre muy fuerte, un militar de estos que aguantan el dolor y lo soportan todo. Y esa fama, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, pues hace que él no se cuestione por qué tiene tanto dolor en la pierna. Y era que no había sellado bien, no había soldado el hueso. El remedio, volver a operar vamos a decir, con aquellos utensilios bárbaros de la época. No hay anestesia, no hay salones, no está la medicina actual. Prácticamente la operación de cortarle el hueso para volverlo a colocar y que vuelva a soldar es alguna cura bastante fuerte, porque es cortar el hueso. Pero Ignacio lo soporta y empieza su convalecencia, ya a sanar. Pero mientras está sanando, para que sus huesos curen, algo que demoraría, si de por sí hoy demora, en aquellos tiempos más, comienza a leer, y su primera toma de contacto con libros religiosos o libros espirituales es de los cartujos. Los cartujos siempre han tenido unas bibliotecas excepcionales, y ahí lee un libro que se llama La vida de Cristo, escrito por Ludolfo de Sajonia, un cartujo, y también lee el Flos Sanctorum, otro gran libro, y ahí se empieza a replantear su vida como soldado. Hace una autocrítica, una reflexión, que serían después los ejercicios espirituales. Ahora, no solo sucede esto, sino que también tiene una visión de la Virgen con el niño en brazos. Y ahí las armas ya van reduciéndose, su pensamiento militar ya se piensa en abandonar totalmente las armas. Se recupera, vuelve a caminar, pero ya el tiempo que estuvo en el lecho reposando, se hace una promesa a sí mismo, y es visitar Jerusalén, Tierra Santa, para la conversión de los que todavía no eran cristianos. Ya hemos visto que Ignacio decide dedicarse a Dios en ese momento.
Ahora, sucede hechos realmente que calan en la vida del santo, porque en cuanto recobra la salud, viaja hacia el monasterio de Montserrat el 25 de marzo de 1522. Ese monasterio de Montserrat es de los hermanos benedictinos. Allí solemnemente cuelga su ropa militar y sale de allí solamente con unos harapos y descalzo. De ahí va Manresa, de ahí la importancia que siempre le damos todos los historiadores, todos los que leemos la historia de Ignacio le damos esa importancia a Manresa. Manresa es donde llega Ignacio como un eremita. Un eremita es una persona que vive en soledad. Está 10 meses en Manresa meditando y ayunando, y de ahí salen los ejercicios espirituales. Algo tan bello como esto. Es ayudado por un grupo de mujeres que ya empiezan a decir que el hombre es santo. Y realmente lo que sale después de esos 10 meses de la cueva es algo producto de una gran meditación, una gran santidad, que son los ejercicios espirituales. Va hacia Roma y el 4 de septiembre de 1523 marcha rumbo a Jerusalén. Ahí está un tiempo y retorna a Barcelona, donde Isabel Roser le aconseja que comience estudios para pulir, no solo ya su santidad estaba hecha, sino pulir su espíritu, su conocimiento, porque los ejercicios espirituales, para poderlos entender y predicar como él los predica, necesitaban una formación mayor. Se inscribe en la Universidad de Alcalá de Henares, ahí aprende el latín, está del 1526 al 27, y no vive en un hogar de nadie, no, vive en el hospital de Antesana como enfermero y cocinero para los enfermos. Sigue con su voto de pobreza. Vive allí y allí trabaja. Es enfermero y también hace a las veces de cocinero para los que se encontraban en el hospital, los enfermos, los médicos. O sea, él era un trabajador más del hospital que iba a la universidad. O sea, se pueden llevar dos trabajos a la vez. Se puede llevar el estudio y el trabajo a la vez, Mírenlo en San Ignacio. De allí va a Salamanca. Salamanca es distinto a Manresa. En Manresa un hombre sale con una luz, y en Salamanca el pueblo es hostil, lo acusan de heterodoxia, apagan un poco esa llama. Incluso llega a ser sus ejercicios espirituales tan controvertidos para la población que lo mandan a prisión. Está ahí unos días. Amigos mueven contactos y lo sacan de la cárcel, pero ya él, a imitación de Cristo, que dijo que nadie es profeta en su tierra, se va. ¿Hacia dónde se va? Hacia París, que vendría siendo la Grecia clásica. En París convergen muchas formas de pensamiento filosófico. Se inscribe en la Universidad de París en el 28. Ahí está 7 años estudiando teología, literatura, y ahí sí calan los ejercicios espirituales entre un grupo de jóvenes que en 1534 son 6, contando a Ignacio 7. Estos 6 son San Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez el portugués. Estos dos últimos, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez, son el dolor de cabeza de los jesuitas y de Ignacio de Loyola hasta su muerte. Y después de su muerte lo fueron más aún. Luego veremos por qué. Ignacio va a Flandes e Inglaterra para buscar el dinerito necesario para su obra, y ya el 15 de agosto del 34, con un poco de dinero, los 7 miembros juran en Montmartre servir a nuestro Señor Jesucristo, dejando todas las cosas del mundo. Por tanto, ahí nace lo que se llama Sociedad de Jesús en aquel momento, y luego Compañía de Jesús. Deciden viajar a Tierra Santa y dicen que van a viajar a Tierra Santa para predicar, para evangelizar, pero que si no pudiesen hacerlo se pondrían al servicio del Papa. Como en efecto, esto último no fue posible. Ignacio viaja de nuevo a España, está 3 meses, visita familiares, compañeros, está ahí muy poco tiempo, 3-4 meses. Y
se encuentran entonces, eso fue en el año 1536, en el 8 de enero del 37 llegan los compañeros de París, ya él está en Venecia, pasa todo ese año, el año 36, y el Papa Pablo III le da la aprobación y les permite ordenarse como sacerdotes. Se ordenan como sacerdotes en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebra su primera misa la Nochebuena del año 1538. Le piden permiso al Papa para viajar a Tierra Santa. El Papa se los da, pero en Tierra Santa hay un conflicto, una guerra, y es inviable en esos momentos llegar a Tierra Santa y por tanto se ponen a las órdenes del Papa. Él tiene en la localidad de Storta, en Roma, la visión trinitaria que la Inés recoge y dice que Dios le decía a Cristo: yo quiero que tomes a este como servidor tuyo, y que Jesús se vuelve a Ignacio y le dice: yo quiero que tú nos sirvas. Esto es un relato precioso porque Ignacio ya se convence, tiene esa visión, la Inés la recoge. En octubre de 1538, Ignacio va hacia Roma junto con Fabri y Laínez para que se le apruebe la constitución de la orden. Ahí se encuentra una gran división. Hay cardenales que están muy a favor de la orden, que ya se han leído los ejercicios espirituales. Bueno, se han leído o no, han escuchado de los ejercicios espirituales, conocen a Ignacio, pero hay otro grupo que desconfía. El Papa, para quedar bien con unos y con otros, promulga el 27 de septiembre de 1540 la bula Regimini Militantis, que le daba como en efecto la confirmación de la orden, pero limitaba el número de los miembros a 60, o sea, el Papa trató de quedar bien con los cardenales que estaban a favor y con los cardenales en contra. Se aprueba la orden, pero solo puede haber 60 miembros. Esto dura poco, porque en el 14 de marzo del 43, con otra bula, la Injunctum Nobis, se levanta esa prohibición a la Societas Jesús, Compañía de Jesús, como se le conoce comúnmente, los jesuitas, ya pueden tener libre membresía, pueden tenerla totalmente. Estas son las cosas que van sucediendo. Ya la Compañía de Jesús está creada, ya pueden tener miembros y fundar, como lo hacen, colegios, universidades y seminarios por toda Europa. Envía él a sus compañeros fundadores a que hagan esto. En el 1548, se imprimen los ejercicios espirituales e inmediatamente la Inquisición los toma y llaman a Ignacio de Loyola para que declare. No se hizo proceso en su contra. Muchos dicen que lo persiguió la Inquisición. No, la Inquisición revisaba todo. Revisaba los libros y decía: este está bien, no obstante, llamemos al autor, ¿qué crees de tu obra? Tal. Era un grupo de preguntas, pero nunca fue procesado. Hizo facto, el libro fue nuevamente a circuló y no hubo problema entre Ignacio y la Inquisición romana. Nunca lo hubo. Juan Alfonso de Polanco, una gran luminaria, un erudito, por orden de Ignacio, escribe las constituciones jesuitas que las adoptan en el 54, en una forma de organización monacal, pero con una disciplina que decían perinde ad cadáver, disciplinado como un cadáver. Y es donde viene el lema, que es ad maiorem Dei gloriam, a mayor gloria de Dios. Ese es el lema de los jesuitas. Y nace precisamente en ese tiempo, en 1554. Cabe acotar que quienes jugaron el papel fundamental en el éxito de la Contrarreforma fueron los jesuitas. Quienes le dan esa victoria al Papa son los jesuitas. Bueno, la compañía se extiende por Europa y por todo el mundo, y solamente está obligado a responder de sus actos ante el Papa. Esto es algo que salva mucho a Ignacio. Ya no tengo que pedirle cuenta a nadie, solo rendirle cuentas al Papa. En el año 1551 ya Ignacio no se siente bien de salud y pide que lo sustituyan. Claro, él pide que lo sustituyan porque ya tiene los ojos puestos en otro santo, que es Francisco Javier, San Francisco Javier. Dice, bueno, que me sustituyan
y en mente tengo a esta persona. Los hermanos le dicen que no le aceptan la renuncia y San Francisco Javier muere un año después. Ignacio se queda en una total soledad, en una total confusión, porque vienen los problemas con Simão Rodríguez desde Portugal, que se les revela totalmente. Viene el problema de Bobadilla, que le dice a Ignacio que es un tirano, entre tantas cosas que le dice, entre tantas ofensas, le dice que es un tirano. Y se suma el problema de su gran amiga Isabel Roser, que quiere que él le dé patentes para formar una compañía femenina. Ignacio se niega, no se la da. O sea, estos tres problemas, ya la enemistad con su gran amiga que tanto lo había ayudado, la enemistad con Bobadilla, uno de los fundadores, y el problema de Simão Rodríguez. Por tanto, ya empieza a enfermar. Comienza a dirigir entonces la compañía desde su celda en Roma. Ahí lo va ordenando todo, lo que tenía, lo que le informaban, porque recuerden que había ya un conflicto entre los jesuitas. Él trata de mantener una cohesión fuerte. La compañía pasa de esos poquitos cientos de miembros a tener miles de miembros, y cuando algo es tan grande se ganan amigos y enemigos, y a enemigos y a la compañía de Jesús no le faltaron enemigos, al punto que llegó un momento que se suprimió la orden. De esto hablaremos en otro momento. Ignacio se viene sintiendo mal, pero nadie nota que va a morir. Incluso Ignacio muere sin que se le administren los sacramentos y sin comulgar. Fíjense, no se pensaba que iba a morir, pero él sabía que se sentía mal, pero no vamos a decir, sus hermanos no se dan cuenta de la magnitud del malestar de Ignacio. Claro, un militar no se queja. Al él no quejarse, pues ellos no toman esto con una seriedad inminente de muerte. Más bien, lo toman como un proceso de enfermedad normal. Pero comienzan a preocuparse porque deja de oficiar misa. Un hombre de su disciplina es porque se debería sentir bastante mal. El caso es que muere el 31 de julio de 1556 en Roma, en su celda, sede de los jesuitas, sin los sacramentos y sin haber comulgado, pero con una gran felicidad, que es que le llegaba una bendición papal que le había pedido. Luego de la muerte de Ignacio, los jesuitas, el fuego lo que hace es avivarse. Bobadilla dice que deben repartirse la compañía entre los fundadores. Realmente viene la guerra contra Laínez, que es el que debería estar en el puesto. Bueno, suceden tantas cosas por la envidia del hombre y por la ansia de poder. Pero el caso es que Ignacio nos ha regalado algo que hoy quiero que el que no lo tenga lo busque, y el que no, que lo lea, que lea respecto, no de Ignacio ya hemos visto, sino de los ejercicios espirituales, que es el regalo que Ignacio nos hizo. Es un baluarte, se le tiene mucho respeto, mucho cariño. Nos enseñó también a pensar. Ignacio de Loyola es el hombre del discernimiento, de la razón, una inteligencia innata que recogen los ejercicios espirituales que nos hacen más inteligentes, más espirituales, más fuertes y mejores personas. Con esto, que Dios los bendiga. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que San Ignacio de Loyola derrame sobre nosotros todas las bendiciones. Felicitar también a los militares, felicitar también a los universitarios en este día, y felicitar sobre todo a España por todos los santos que nos ha regalado, y al País Vasco en particular por habernos regalado, porque son regalos, a un hombre de la talla de Ignacio de Loyola. Muchas gracias, nos veremos en un próximo encuentro, espero les haya sido grata
esta conversación. Gracias.